Estoy segura de que te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado, que sale de un examen tipo test y dice, yo he contestado todas por si acaso. Otra persona, por lo contrario, dice, yo no me he arriesgado porque mejor prevenir que curar. Entonces, yo a esto les llamo con mucho cariño los pollos sin cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque cada tipo de examen se prepara distinto. No es lo mismo preparar un tipo test que un examen de desarrollo, un examen oral, que una exposición. No se preparan igual. Y hay una característica fundamental de los exámenes tipo test, que ahora explicaré, por supuesto, y que si no la haces, eres un pollo sin cabeza. Así que bueno, pues básicamente lo primero que tienes que saber es la distancia que tienes hacia tu examen. No es lo mismo preparar un examen con un mes de antelación o con 6, o con 3, o con un año, o con un mes, ¿vale? Entonces, lo primero sería, dependiendo de la longitud, si tú crees que es una longitud así a largo plazo que vas a necesitar recordar durante largos plazos, en este momento a largo plazo te aconsejo, lo primero, como en todas, que leas, que comprendas y que además te hagas algún tipo de esquema, que en otro vídeo te haré cómo coger palabras clave, cómo seleccionar información. Pero bueno, de momento en este vídeo necesito que aprendas a que dependiendo de la cantidad, la longitud que haya para ese examen, tienes que hacer una forma de esquema o no tienes que hacer ningún esquema. Una vez que ya tienes claro, pues que por ejemplo tu examen es a largo o a corto plazo, tienes que emplear más o menos la misma estrategia. ¿Cuál es esta estrategia? Te voy a hablar ahora mismo, me voy a centrar sobre todo porque al final sé que estamos en enero. No sé cuándo tú verás este vídeo, pero bueno, de momento yo lo voy a hacer para ahora las personas que tienen exámenes en enero y febrero. Y es que tienes que prepararlo, sinceramente, para ir solamente a por los detalles. ¿Cómo se prepara generalmente un tipo test? Se prepara leyendo y comprendiendo, como te he dicho antes. Pero claro, esto no es suficiente, porque hay veces pues, que tenemos, por ejemplo, unos procesos, unos pasos, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es leemos y comprendemos lo máximo que podamos, ¿vale? Porque esto es importante. Cosa que tú comprendes, cosa que tú no necesitas memorizar. Por ejemplo, para que lo puedas entender mejor. Si tú le cuentas a tu amiga algo que te pasó el sábado, seguramente eso lo recuerdas y no lo has memorizado. ¿Por qué te pasa? Porque es algo que comprendes, algo que tú has vivido, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que eso mismo te pase en el estudio, ¿vale? Bueno, ya hay otras herramientas que pues os seguiré haciendo muchos vídeos para que todo esto, pues bueno, vayáis avanzando y recuerdas suscribirte porque así pues me das apoyo y tendré ganas de seguir haciendo estos vídeos. Entonces, una vez que ya tienes una forma de, si es a largo plazo, un tipo test de cómo se hace. Si es a corto, leo y comprendo. Bueno, y a largo, leo y comprendo. Pero si es a corto, me hago técnicas de estudio. ¿Qué pueden ser? Pues mira, te voy a contar algunas muy básicas. Por ejemplo, las mnemotécnicas, ¿vale? Las mnemotécnicas pueden ser solamente cogerte la inicial y ya está. Otra técnica que todavía no soléis conocer es el tema de hacerte una historia. Esto es verdad que a mí solamente me gusta explicarlo en mi formación de pago porque necesita un acompañamiento y una serie de pautas básicas, una serie de explicación un poquito más extensa, una práctica acompañada. Por tanto, no quiero darle mucho hincapié a esto. Pero mnemotécnicas, historia, asociaciones. Las asociaciones sabes hacerlas perfectamente. Por ejemplo, si tienes que recordar que un autor, ¿vale? Que su nombre o su apellido empieza por la B y justamente la información importante o su movimiento o lo que sea también empieza por la B, pues quizá puedes decir, vale, pues me acuerdo de este autor porque empiezan por la misma inicial, tanto su cosa importante como su nombre o apellido. Esto podría ser una asociación muy básica, ¿vale? Es verdad que no es lo mismo hacer esto con algo que se me acaba de ocurrir que algo que ya tienes, pues, tus apuntes. Aún así, pues bueno, puedes enviármelos por Instagram, podemos hablar un poquito, algunos consejillos y demás. Entonces, utiliza todas aquellas herramientas. Te aconsejo también que te suscribas a este canal, que veas otros vídeos si tienes tiempo, que por Instagram a día de hoy subimos muchos consejos. Entonces, que vayas probando técnicas, sobre todo busca que sean de estudio acelerado.
¿Cómo identificarlas? Muy importante. También te lo explicaré en otro vídeo para que no se haga demasiado largo. Entonces, pero bueno, te lo resumo un poquito para que lo entiendas. Las de estudio acelerado son las que tú desde el mismo momento en el que haces la técnica que te han propuesto, que has aprendido cualquier cosa, ya estás recordando la información, ¿vale? Por ejemplo, si tú ves que terminas un resumen y no te lo sabes, esa técnica es de estudio pasivo. Esa técnica seguramente no te ha requerido un alto esfuerzo cognitivo. Por tanto, descártala, ve a buscar otra nueva y pruébala. Y en este proceso al final irás viendo mejores resultados. Ahora, importante, todo aquello que tú te hagas, por ejemplo, una asociación tan tonta como la que te acabo de explicar, o te hayas hecho una mnemotécnica, o cualquier otra cosa, que por cierto os explicaré cuándo usar las mnemotécnicas e intentaré daros ejemplos. Así que bueno, pues lo vuelvo a repetir, suscríbete para no perdértelo, porque si estás en este vídeo es porque realmente quieres cambiar tu forma de estudiar, y como sé que no puedo explicarlo todo hoy mismo, pues bueno, os haré bastantes vídeos para que los veáis. Entonces, busca técnicas de estudio, compréndelo y luego, fundamental, repásalo. O sea, establece el sistema de repaso que tú mejor creas que es. Yo personalmente te recomiendo la curva del olvido, puedes buscarlo en Google y también te aconsejo que la adaptes a ti, porque hay personas que, por ejemplo, no pueden recordar algo durante una semana sin que se les olvide. Por tanto, incluye repasos en medio de lo que dice la curva del olvido. ¿Se entiende? Si no se entiende, déjame un comentario y yo lo vuelvo a explicar, o por comentarios o hago un vídeo específico de la curva del olvido. Entonces, ya tenemos claro cómo se hace y os voy a explicar más. Cuando vayas a hacer un examen tipo test, la tarde de antes no estudies, pero sí que haz lo que te voy a explicar ahora. Y hazte una lista, ¿vale? Con 3 posibles casos que pueden pasar. Uno, el caso A es el que te vaya mal el examen, el caso B es el que te vaya regular y el caso C es el que te vaya muy bien pero que todavía no ha sido un 10. Por tanto, escribe el total de preguntas en todos los casos, ¿vale? Escribe el total de preguntas que tienes que contestar o el total de preguntas que tiene el examen. Luego, créate en todas ellas la cantidad de preguntas que tienes que hacer bien sí o sí. Luego, calcula cuántas preguntas te puedes dejar en blanco, de esas cuántas te puedes arriesgar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, controlando todas las situaciones que pueden pasar, a ti te saldrá una nota media cuando hagas ese cálculo en específico. Y por tanto, así podrás conseguir saber si, por ejemplo, tú llegas a tu examen, te haces una primera ronda, esto es importante también, tú te haces una primera ronda y contestas las que sabes. Algo que yo personalmente he utilizado cuando hacía exámenes era que las que estaba dudosa entre 2 o algo así, me ponía como en las 2 respuestas que yo creía que eran las correctas, una rayita. Entonces ya cuando yo volvía a la segunda ronda, ya no leía todas las preguntas, todas las respuestas, perdona, leía solamente las 2 que yo creía que era. Entonces ya una vez que ya había terminado mi primera vuelta, ya sabía si estaba en un caso A donde tenía el examen casi perdido, en un caso B, que bueno, pues estaba bien, o en un caso C, que tenía que tener cuidado porque tenía la capacidad de sacar buena nota. Entonces, veía cuántas me podía arriesgar y elegía las que me iba a arriesgar. Veía cuántas me podía dejar en blanco y comprobaba que me hubiera dejado esas en blanco. También controlaba que de esas que yo me había arriesgado podía tener algunas mal. Entonces, pues tenía en cuenta cuántas podía equivocarme. Y esta es la estrategia que nadie conoce para hacer un tipo test. Y te lo voy a resumir muy rápido por si acaso no has tomado apuntes. Leo, si hace falta me hago un esquema, utilizo técnicas de estudio como por ejemplo asociaciones o cosas que se hagan muy rápido, las repaso y quinto paso, me hago los supuestos que pueden pasar en el examen. Así que pues bueno, espero que se haya entendido. Sí que sé que es cierto que no tener un temario con el que explicarlo quizá pueda hacerlo un poquito difícil, pero bueno, ya sabéis que como siempre podéis estar por los comentarios y si yo veo que esto no se ha entendido, haré otro vídeo explicándome de otra forma o buscando ejemplos o lo que haga falta para que al final lo entendáis. Así que nos vemos en el próximo vídeo y gracias por haber estado aquí hoy.